Pero hoy vamos a ver de manera rápida qué significa el nacimiento de Jesucristo. Es una pregunta, un tema formulado en una pregunta. ¿Qué significa el nacimiento de Jesucristo? Amén. ¿Qué significa el nacimiento de Jesucristo? Y tengo aquí por lo menos 4 significados del nacimiento de Jesús que quiero compartirlos. Recordemos que este es un domingo de Navidad. Amén. Es un domingo lindo en que nosotros debemos conmemorar el nacimiento de Jesús. Hoy no se vale pelear, y el domingo próximo tampoco, porque es año nuevo. Así que hoy lo que se vale es celebrar el gran amor de Dios. Amén. Y disfrutarlo, y estar tranquilos y disfrutarlo. Ok. ¿Qué significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, el nacimiento de Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios. Leemos en San Juan 3:16 ese conocido versículo que dice: de tal manera, fíjese bien, no es una manera común, sino una manera muy extraordinaria. De tal manera, de una manera muy singular, de tal manera amó Dios al mundo. Y sabe, mundo aquí se refiere a la gente. De tal manera le amó Dios a usted y me amó a mí, nos amó a todos, que dio o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, para que todo aquel y toda aquella que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esta es la máxima expresión del amor de Dios. Tengo que decir, después de este versículo bíblico, que Dios nos expresa su amor de muchas maneras. Amén. Dándonos vida, dándonos salud, dándonos su protección, dándonos su provisión. ¿Cuántos están agradecidos por todas esas maneras? Esas son maneras como Dios expresa su amor por nosotros. Pero déjeme decirle que la expresión más grande del amor de Dios es que nos dio a su Hijo unigénito para que por medio de Él tengamos vida eterna. Entonces, el nacimiento de Jesús significa la máxima expresión del amor de Dios. No hay una expresión más grande del amor de Dios. Esta es la expresión más grande, más exaltada del amor de Dios. Dígame, ¿qué más pudo haber hecho Dios nuestro Padre por nosotros que haber dado a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, para la redención de nuestros pecados? Dígame usted, trate de imaginarse si Dios pudo haber hecho algo más grande que eso. No, eso es lo más grande que Dios ha hecho. Así que si usted en este domingo de Navidad, usted dice: Señor, gracias por la casa donde vivo, gracias por el trabajo, gracias por mi empresa, gracias por el negocio, gracias por todas las cosas. Sí, esas cosas son expresión del amor de Dios. Pero recuérdese de algo. Ahora dígale al Padre: gracias por habernos dado a tu único Hijo. Amén. Gracias por habernos dado a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Que es la máxima expresión del amor de Dios. Bien, hermanos, el segundo significado del nacimiento de Jesús
es que el nacimiento de Jesús es la máxima expresión, escuche, de la paternidad de Dios. ¿Usted sabe que somos hijos de Dios? Sí, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Pero en Jesús está la máxima expresión de la paternidad de Dios. Mire, por Jesús nosotros tenemos derecho a decirle a Dios Padre. Amén. Padre, Abba Padre. Y sabe que esa expresión Abba en arameo significa, como decimos nosotros, es una expresión de mucha intimidad y de mucha ternura. Papayito, padrecito, ¿verdad? Abba Padre. Hermanos, nosotros no solamente somos criaturas de Dios, nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en San Juan 3, 11 y 12. Dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Bueno, está un poquito mala la cita allí. Es error mío. El versículo 12, no, tampoco es ese, pero es el versículo que dice: a lo suyo vino, a su pueblo. ¿Uno qué? Ok, ese que ustedes dijeron. Eso es lo correcto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es el versículo 11. 1:11, no es 3:11, cierto, es 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino Jesús en primer lugar? A su propio pueblo, Israel. El pueblo que tenía una misión profética para dar a conocer el amor de Dios al mundo entero. Y los suyos no le recibieron. Y curiosamente, todavía no le reciben, Todavía no les entra en la cabeza que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Todavía no lo reciben. Pero luego dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron. ¿Usted ha recibido a Jesús? Sí. Aleluya. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jesús nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso, hermanos. A los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, por haber recibido a Jesús, hemos sido declarados hijos de Dios. Hermano mío y hermana mía, no hay mayor privilegio que esto. Vea que la gente que no comprende muy bien la Biblia dice: ay, me quitaron un privilegio de la iglesia porque tal vez hubo un cambio en las directivas de la iglesia. Dice: me siento triste porque me quitaron el privilegio. Yo le quiero decir una cosa: hay un privilegio que nadie nos puede quitar, y es el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Aleluya. Ese es el privilegio más grande. Aleluya. Amén. Ese es el privilegio mayor, ser hijos de Dios. A lo suyo vino nuestro Señor, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Y me gusta cómo lo dice en otras versiones. Dice: le dio el derecho legal de ser hijos de Dios. Aleluya. Así que Jesucristo significa la máxima expresión de la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre. Hermano, nadie le puede quitar ese privilegio a usted. Nadie. ¿Lo escuchó? Nadie.
Ese privilegio usted no lo pierde, el privilegio de ser hijo, de ser hija de Dios por la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque Cristo nos vino a reconciliar con nuestro Padre y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Diga conmigo: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Amén, gloria al Señor. Eso significa el nacimiento de Jesús. Aleluya. En tercer lugar, el nacimiento de Jesús significa la máxima expresión de la comunión de Dios con nosotros. Y fíjese bien, Dios no es un Dios lejano. Es que ese es el problema que nosotros tenemos a veces, que decimos, y a veces hasta con una expresión que dice: Señor, como que su voz fuera traspasando galaxias, ¿verdad? Amén. Como que Dios estuviera en un infinito. Pero ¿sabe una cosa? Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Sabe qué significa Emanuel? ¿Dios con quién? Con nosotros. Dios está con usted. Amén. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. El nacimiento de Jesús significa la máxima expresión de la comunión de Dios con nosotros. Dios, nuestro Padre, no está lejano. Él está con nosotros. Y vean lo que dice en San Juan 1:1, y luego también vamos a ver el siguiente versículo, pero principalmente ese versículo de San Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra. Se describe a Jesús, y el verbo era con Dios. La filiación, la relación de Jesús con el Padre, del Hijo con el Padre. Y el verbo era Dios. Hay gente que duda de la divinidad de Jesús. Aquí dice que el verbo no dice que llegó a ser Dios, era Dios, su naturaleza es divina. Y luego dice: este era en el principio con Dios. Pero vean qué lindo, hermanos míos, lo que dice en el verso 14, el versículo 14. Y aquel verbo, escuche, el verso 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Sabe qué significa carne? Fue hecho humano. ¿Usted qué es? Usted es humano. Yo soy humano. Y aquel verbo se encarnó y fue hecho carne como nosotros, fue hecho humano como usted y yo. Y no, pero no fue un humano que vivió en un lugar exclusivo. No. Porque mire, hay gente que es muy importante, ¿verdad? Y usted no puede entrar a la casa de ellos. Hay que pasar varios portones de seguridad. Amén. Varios portones de seguridad para poder acceder a ciertas personas, porque son muy importantes. Pero mire lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho humano como usted y como yo. ¿Y qué dice? ¿Y habitó dónde? ¿En qué colonia privada? ¿En qué barrio privado? No. ¿Con quién habitó Él? ¿Y con quién habita Él? Con nosotros, porque Jesús, el nacimiento de Jesús es la máxima expresión de la comunión de Dios con nosotros. Me encanta esto. Dice: y habitó entre nosotros. Amén. ¿Habitó entre quién? Entre nosotros, entre el pueblo. Él habita con nosotros, hermanos. Jesús es Dios con nosotros. Amén. Así que usted puede saber con certeza que el nacimiento de Jesús significa
la máxima comunión de Dios con nosotros. Dios se hizo humano. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús en la eternidad? El Verbo. Me voy a hacer humano y voy a habitar ¿con quién? Contigo. Voy a habitar ¿con quién? Contigo. No voy a ser un humano inaccesible. Jesús pudo haberse hecho humano y se pudo haber quedado en el cielo, en alguna parte. Pero Él fue tan accesible. Amén. Él habitó con nosotros. Él le decía a sus discípulos, muchachos, ¿puedo ir a comer con ustedes hoy? Señor, solo tenemos frijolitos y tortillitas ahí. No me importa, no estoy preguntando qué tienen de comer. Lo que estoy preguntando es si puedo estar con ustedes. Aleluya. Amén. Si puedo estar con ustedes. Y eso significa nacimiento de Jesús, hermanos. Significa la máxima expresión de la comunión con Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mire qué lindo. Dice el escritor, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay gente que no se deja ver, pero de Jesús dice, lo vimos. ¿Y sabe qué dice unos versículos anteriores? Aquello que vimos y tocamos, Jesús se dejó tocar. Amén. Jesús se dejó tocar. Jesús está con nosotros. Hermanos míos, nuestra fe cristiana está fundada en Cristo, pero no en un Cristo inaccesible, no en una divinidad inaccesible, sino en el verdadero Dios que se hizo humano y que nos dice, habito contigo. Amén. Habito contigo. Señor, pero yo tengo una casita muy sencilla. Habito contigo. Amén. Señor, pero yo no tengo cosas para impresionarte. Nada le impresiona a Él. Habito contigo. La palabra de Dios dice que Él habita con la gente de corazón sencillo y humilde. Al contrito y humilde de espíritu no desprecias tú, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Bien, hermanos míos, ¿se da cuenta lo que significa el nacimiento de Jesús? Ahora Él habita con nosotros. ¿Se recuerdan ustedes de la gran promesa de Jesús? Hagan mi obra, hagan discípulos, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En tus momentos difíciles, complicados, Él está contigo. En tus momentos de gloria, en tus momentos de éxito, Él celebra contigo. Amén. En tus momentos de fracaso, Él llora contigo. Yo estoy contigo, porque Él habita entre nosotros. Bueno, Jesús finalmente es la máxima expresión de la gracia de Dios. La máxima expresión de la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 17, Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ustedes saben que Moisés es el legislador del pueblo de Israel. Ustedes saben que la ley judía, fue dada al pueblo por medio de ¿quién? De Moisés. Por eso es que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero luego agrega, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahí está la ley con todas sus reglamentaciones. Ahí está la ley que norma la vida de la nación judía.
Pero es impresionante, yo no sé si usted alcanza a comprender, a dimensionar esta expresión, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Miren, hermanos míos, ¿sabe qué significa la gracia? La gracia significa todos los favores de Dios. Él le ha coronado a usted con sus favores. Amén. La gracia, los favores de Dios vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor. Así que, ¿qué significa el nacimiento de Jesús? Significa la máxima expresión de la gracia de Dios. En Cristo Jesús, usted y yo tenemos todos los favores de Dios. Amén. El favor del perdón, el favor de la provisión, el favor de la vida eterna, el favor de la salvación. Todo favor lo tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe? Comprendamos eso. Cuando Dios nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo, en Cristo nos estaba dando todo. ¿Puede decirlo conmigo? En Cristo nos estaba dando ¿qué? Todo. Toda bendición espiritual, toda bendición material, toda bendición de toda naturaleza, es Dios nuestro Padre nos la dio. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que significa realmente el nacimiento de Cristo. Y esto es lo que nosotros no debemos perder de perspectiva. En Jesucristo, Dios hecho humano, nosotros tenemos la máxima expresión del amor de Dios. Amén. También tenemos la máxima expresión ¿de qué? De la paternidad de Dios. Usted no es hijo de Dios como dicen los judíos, por ser descendiente de Abraham. No, nosotros somos hijos de Dios porque Cristo nos vino a dar esa dignidad. Hijos de Dios. Amén. Y yo le recuerdo a usted que Cristo es mayor que Abraham. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. La máxima expresión de la comunión con Dios. Aleluya. Fíjese que en el antiguo pacto solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Nosotros, por medio de Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Amén. Porque Cristo vino a ser uno con nosotros, se identificó con nosotros y habita con nosotros. La máxima expresión de la gracia de Dios. El pueblo judío es el pueblo de la ley y ellos se sienten orgullosos. Yo le digo porque tengo amigos judíos, es decir, rabinos judíos, ministros que atienden las sinagogas. Aquí en Guatemala hay 3 sinagogas judías. Y por lo menos con uno de ellos yo soy amigo y platicamos. Y yo noto en los judíos, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de la ley. Aleluya. Y claro, aquí dice, la ley fue dada al pueblo judío por medio ¿de quién? De Moisés. Y cuando el rabino me dice, nosotros somos el pueblo de la ley, yo le digo, y nosotros el pueblo de la gracia. Aleluya. Amén. Dios nos dio la ley por medio de Moisés. Y yo le digo, Dios nos dio su gracia por medio de Jesucristo. Aleluya. Y Cristo es superior a Moisés y la gracia es superior a la ley. Celebremos entonces con júbilo, entendiendo estas verdades reveladas en la palabra, el nacimiento de Jesús. Comprendamos que no es simplemente una tradición. Comprendamos que en Cristo Jesús, Dios nuestro Padre nos ha dado, ¿qué les dije?
todo. Diga conmigo todo. Todo lo tengo en Cristo. Amén. No solo todo lo puedo en Cristo, sino todo lo tengo en Cristo. Todo lo que usted necesita lo tiene en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús toda la gracia de Dios fue manifestada, fue dada a la humanidad. ¿Le parece si le damos gracias a Dios? ¿Ha comprendido un poquito lo que significa el nacimiento de Jesús? Aleluya. Esto es comprender el evangelio de la gracia de Dios. Allí donde usted está, por favor.